Aprendo en casa. Hoy seguimos con nuestro proyecto de aprendizaje, una crónica del 2020 para seguir desarrollándonos como país. Esta vez nos centraremos en el desarrollo de la competencia matemática, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, afianzando aprendizajes referidos a las medidas de localización. Efectivamente, reflexionaremos sobre un hito que ha marcado este año el inicio de la educación a distancia para la educación básica, a través de la estrategia Aprendo en Casa, que se dio a partir del 6 de abril de este año como consecuencia de la crisis sanitaria. Todos nos hemos visto en la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas y aprender poco a poco el intercambio de archivos, las clases virtuales, las reuniones mediante aplicativos, el almacenamiento de datos, etc. Así es importante ver qué de positivo ha traído el problema de la pandemia, tal como lo hicimos en el programa anterior, donde vimos que a través del aislamiento social ha mejorado la calidad del aire y ha disminuido significativamente el nivel de contaminación del ambiente. Por ello, la actividad de hoy se titula Reconocemos la importancia del uso de herramientas tecnológicas utilizando las medidas de localización. ¡Qué interesante actividad! En esta nueva normalidad, el uso de las herramientas tecnológicas nos está permitiendo seguir avanzando y seguir desarrollándonos como país, más aún que se avecina el bicentenario del Perú. ¡Qué bien, Stephanie! Entonces, para pasar de las reflexiones a las acciones, llamemos a la profesora Brenda Vélez. ¡Bienvenida, profesora! Gracias, Stephanie Junior. Estoy muy contenta de estar con ustedes y con los estudiantes de la promo 2020 para aprender juntos. Así que, manos a la obra. Para iniciar con la actividad, pasemos a ver el propósito y los criterios de evaluación. ¿Me ayudan con la lectura? Claro, profesora. El propósito de hoy consiste en que todos reconoceremos el uso de la tecnología y su importancia para avanzar como país a través de las medidas de localización. En cuanto a los criterios de evaluación, tenemos los siguientes. Representa las características de una población mediante las medidas de localización. Lee e interpreta tablas y gráficos, así como diversos textos que contengan valores sobre las medidas de localización. Además, expresa su significado y sobre la base de ello produce nueva información. Combina recursos y procedimientos para calcular las medidas de localización. Plantea afirmaciones o conclusiones sobre las características de una población y las justifica con base a la información obtenida relacionada con el uso de las herramientas tecnológicas. La siguiente tabla pertenece a la encuesta de hogares en el Perú, hecha por el Instituto Nacional de Estadística, y muestra a los hogares con acceso a servicios y bienes de tecnología de información y comunicación, TIC, telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable, computadora e internet. Toca los años 2015 a 2019 y los 2 primeros trimestres del 2020. Los indicadores son anuales y las cifras porcentuales. Para los indicadores anuales, en la tabla se puede apreciar que el año 2015 el 24,5% de hogares en el Perú tenía acceso a telefonía fija. El año 2016 el 23,5%. El año 2017 el 21,9%. El año 2018 el 20,6%. El año 2019 el 19,1%. Para los indicadores trimestrales del año 2020 se puede observar que en el primer trimestre del año 2020, es decir, enero, febrero y marzo, el 20,8% de hogares en el Perú tenía acceso a telefonía fija. En el segundo trimestre, es decir, abril, mayo y junio, el 15,3% lo tenían. También podemos apreciar las cifras porcentuales de hogares que tienen acceso a telefonía móvil, televisión por cable, computadora e internet. Según los datos de la tabla se pregunta: A. De acuerdo a la coyuntura actual, ¿cuáles de los servicios y bienes de las tecnologías de información han permitido desarrollar mejor las clases virtuales y el trabajo remoto? Represéntalos mediante gráficos estadísticos e interprétalos. B. ¿Consideras que las variaciones y tendencias se debieron a la declaración del estado de emergencia? Justifica tu respuesta. C. Calcula el promedio porcentual y el cuartil 2 de los hogares peruanos que disponen de una computadora. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Empezaremos por parafrasear. Solo así podremos hacer evidente la comprensión de la situación. La tabla muestra los valores porcentuales de los hogares que tienen acceso a las tecnologías de información. Se puede apreciar dos tablas.
La primera, que corresponde a los indicadores anuales tomados desde el año 2015 al año 2019. Y la segunda, a los indicadores trimestrales del año 2020. Se puede apreciar también que son 5 los servicios y bienes de tecnologías de información sobre los cuales se ha hecho el recojo de información, sobre telefonía fija, telefonía móvil, telefonía por cable, computadora e internet. En algunos casos estos valores porcentuales crecen y en otros decrecen. De acuerdo a estos datos, nos piden determinar qué servicios y bienes permitieron desarrollar mejor las clases virtuales y el trabajo remoto. Considerar si las variaciones o tendencias se debieron a la declaración del estado de emergencia, así como calcular el promedio porcentual y el cuartil 2. Qué bueno que identificaste lo que nos piden. Además, seguro ya estás planificando un plan de resolución. ¿Y cómo lo hacemos? Empezaremos respondiendo a la pregunta del inciso A, de acuerdo a la coyuntura actual. ¿Cuáles de los servicios y bienes de las tecnologías de información han permitido desarrollar mejor las clases virtuales y el trabajo remoto? Represéntalos mediante gráficos estadísticos. Para determinar cuáles de los servicios y bienes que han permitido desarrollar mejor las clases virtuales y el trabajo remoto, debemos recordar que el 15 de marzo se declaró el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectaban la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, mediante el Decreto Supremo número 044-2020-PCM. Se inició así el aislamiento social y a partir de esa fecha se dieron una serie de normas y decretos, como la del 2 de abril, fecha en que se aprueban las disposiciones del trabajo remoto de los profesores, que asegura el desarrollo del servicio educativo, no presencial, mediante la resolución viceministerial número 088-2020-Minedu. Recuerdo que el 31 de marzo se dispone el inicio del año escolar a través de la estrategia denominada Aprendo en Casa, que iniciaría el 6 de abril. Qué importante recordar esas fechas. A partir de esas disposiciones emitidas por el gobierno, los estudiantes, padres de familia y toda la población se vio en la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que les permitieran llevar adelante sus clases virtuales y realizar también el trabajo remoto. Resolución. A. Identificando los servicios y bienes. De los servicios y bienes que se muestran en la tabla, los que han permitido desarrollar mejor las clases virtuales y el trabajo remoto son la telefonía móvil, la computadora y la internet. La telefonía fija y la televisión por cable no, porque no permiten interactuar, por ejemplo, a través del intercambio de archivos entre 2 o más personas. Efectivamente, coincido con Junior en la elección de los 3 recursos que permitieron desarrollar mejor las clases virtuales y el trabajo remoto. Son más versátiles para, por ejemplo, intercambiar información, interactuar cumpliendo actividades académicas a través de las redes sociales, participar de reuniones o clases virtuales en tiempo real, buscar información para la investigación, etc. Muy bien. Ahora debemos representar gráficamente estos servicios e interpretarlos. Podemos hacerlo de 3 formas distintas. El acceso a telefonía móvil lo representamos mediante un diagrama de barras. En él se puede observar que en los últimos años tuvo y seguirá teniendo una tendencia hacia arriba, lo cual significa que el acceso a este recurso ha sido y seguirá siendo fundamental para continuar con las clases virtuales y el trabajo remoto. El acceso a la computadora lo representamos mediante un diagrama de barras cilíndricas. En él se puede observar que la tendencia al crecimiento no es regular. Tuvo una disminución del año 2016 al 2017 y del 2018 al 2019. Sin embargo, tuvo un crecimiento considerable del año 2019 al primer trimestre del año 2020. Pero del primer trimestre al segundo trimestre del 2020 tuvo una baja. La disminución en el acceso se podría relacionar con la pérdida de empleo de muchas familias. De cada 100 familias, aproximadamente 34 cuentan con una computadora en casa. El acceso a Internet lo representamos mediante un diagrama de barras. En él se puede observar de manera más evidente una tendencia al crecimiento. Las barras aumentan de tamaño. Si comparamos las cantidades porcentuales del segundo trimestre del año 2020, 40,6%, con las de 2015, 23,2%, podemos darnos cuenta de que casi llega al doble de la cantidad de hogares que disponen de Internet. Esto sin duda favorece el trabajo remoto y las clases virtuales. Excelente, Junior y Stephanie. Ahora vamos a responder la pregunta del inciso B. ¿Consideras que las variaciones y tendencias se debieron a la declaración del estado de emergencia nacional?
Justifica tu respuesta. Para ello, se sugiere tomar en cuenta la tabla donde se muestran los indicadores trimestrales del 2020. Efectivamente, según los datos de los indicadores trimestrales de la tabla mostrada en la situación, se tiene que la telefonía fija, así como la televisión por cable, han tenido una baja considerable en el segundo trimestre del año con respecto al primer trimestre. Y esto, coincidentemente, se da luego de la declaración del estado de emergencia nacional el 15 de marzo del 2020. Por otro lado, también se observa una baja de hasta 2 puntos porcentuales en los hogares que tienen acceso a una computadora. En el caso de la telefonía móvil y el Internet, se observa que hay un incremento en los valores porcentuales en el segundo trimestre del año con respecto al primer trimestre. Se asume que dicho aumento se debe a la necesidad de contar con estos servicios en los hogares peruanos para desarrollar clases virtuales y realizar trabajo remoto. Muy bien, me parece una buena justificación. Ahora respondemos la pregunta del inciso C. Calculamos el promedio porcentual y el cuartil 2 de lo que disponen de una computadora. Hogares que disponen de una computadora. Recordemos que para calcular el promedio porcentual o media aritmética, sumamos todos los datos porcentuales y los dividimos entre el número de datos. La media aritmética o promedio es igual a 32,6 más 33,5 más 33,2 más 33,3 más 32,7 más 35,6 más 33,5. Todo dividido entre 7. Operando se tiene que la media aritmética es igual a 234,4 entre 7. Obteniendo como resultado que la media aritmética aproximadamente es 33,5. Para calcular el cuartil 2, debemos recordar que los cuartiles dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales. Cada parte equivale al 25%. En consecuencia, calcular el cuartil 2 será equivalente a calcular la mediana. Para calcular la mediana, ordenamos los datos de menor a mayor. 32,6, 32,7, 33,2, 33,3, 33,5, 33,5, 35,6. Como son 7 los datos de los que disponemos, la mediana que equivale al cuartil 2 será aquel dato que ocupe el lugar central, es decir, 33,3. Entonces, como respuesta e interpretación de los resultados, tenemos que en los últimos 6 años, el promedio porcentual de los hogares con acceso a una computadora es de 33,5%. Eso quiere decir que, de cada 100 hogares en el Perú, aproximadamente 34 hogares la tienen. Además, el cuartil 2, que es equivalente a la mediana, es 33,3% y distribuye el conjunto de datos en 2 partes iguales. Es decir, la mitad de los valores porcentuales es menor o igual a 33,3% y la otra mitad es mayor o igual a 33,3%. Excelente la forma como se abordó la situación 1. Siempre los conocimientos estadísticos nos ayudan a realizar interpretaciones de lo que ocurre en nuestro contexto. Ahora pasamos a la segunda situación. ¿Me ayudan con la lectura? Situación 2. Roberto hace un balance de lo bueno que le ha traído respetar el aislamiento social por el estado de emergencia. Todos han realizado un esfuerzo. Algunos para estudiar de manera virtual y otros para realizar un trabajo remoto. En ese contexto, la Internet y el uso de las herramientas tecnológicas juegan un papel muy importante. Por ello, Roberto cuenta con información sobre el uso del servicio de Internet a través del teléfono celular de un grupo de personas según su edad, tal como se muestra en la siguiente tabla. A. ¿Qué edades tiene el 30% que representa a la población de menor edad que usa el servicio de Internet a través del teléfono celular? B. El municipio de su localidad está otorgando un bono de apoyo para que las personas que se ubican por debajo del quintil 2 sigan estudiando. Si Roberto tiene 18 años, ¿será beneficiado con este bono? Yo creo que primero debemos recordar en qué consisten las medidas de localización o de posición. Las medidas de posición ordenan un conjunto de datos y los dividen en partes iguales, permitiéndonos analizar algún tramo específico. Son conocidas como cuantiles. Entre los cuantiles más utilizados están los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles.
Los cuartiles son las medidas que dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Cada parte contiene el 25% de los datos como máximo. El cuartil 1, Q sub 1, el cuartil 2, Q sub 2 y el cuartil 3, Q sub 3 determinan los valores correspondientes al 25%, 50% y 75% de los datos. El cuartil 2, Q sub 2, coincide con el valor de la mediana, justo lo que habíamos indicado en la situación anterior. Seguimos con los quintiles. Son las medidas que dividen un conjunto de datos ordenados en 5 partes iguales. Cada parte contiene el 20% de los datos como máximo. El quintil 1, K sub 1, el quintil 2, K sub 2, el quintil 3, K sub 3 y el quintil 4, K sub 4. Determinan los valores correspondientes al 20%, 40%, 60% y 80% de los datos. En algunas noticias se suele escuchar ese tipo de medidas. Por ejemplo, cuando los periodistas se refieren a los niveles socioeconómicos, suelen hacer referencia al quintil 1, quintil 2, etc. Tengo mucha curiosidad por saber de qué se trata, pero no hay por qué preocuparnos. Los cálculos de estas medidas son muy similares y los haremos en la situación propuesta. Finalmente describimos a los deciles. Son las medidas que dividen un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Cada parte contiene el 10% de los datos como máximo. Por ejemplo, el decil 2, D sub 2, el decil 5, D sub 5 y el decil 8, D sub 8. Determinan los valores correspondientes al 20%, 50% y 80% de los datos. Debemos recordar que el procedimiento y la fórmula que se utilizan para el cálculo de cualquier cuantil C sub J se basan en el procedimiento y la fórmula de la mediana estudiada anteriormente. El cuantil C sub J es igual al límite inferior más el producto de la diferencia de J por N minúscula entre N mayúscula menos la frecuencia absoluta acumulada F sub I menos 1 sobre la frecuencia absoluta F sub I multiplicado por la amplitud. Donde C sub J es el cuantil J y puede ser cuartil, quintil, decil o percentil. Q sub 3, K sub 2, D sub 8, P sub 47 y así sucesivamente. L sub I, NF es el límite inferior del intervalo del cuantil. N minúscula es el número total de datos. N mayúscula es el número de partes en que se divide el cuantil. F sub I menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo del cuantil. F sub I es la frecuencia absoluta del intervalo del cuantil. A es la amplitud del intervalo. Me parece que con estos conocimientos ya podríamos dar solución a la situación 2. ¿Cuáles son las preguntas? Las preguntas son: A. ¿Qué edad tiene el 30% que representa a la población de menor edad que usa el servicio de Internet a través del teléfono celular? B. El municipio de su localidad está otorgando un bono de apoyo para que las personas que se ubican por debajo del quintil 2 sigan estudiando. Si Roberto tiene 18 años, ¿será beneficiado con este bono? Para este caso vamos a utilizar los deciles y específicamente trabajar con el decil 3, D sub 3, porque justo aglomera el 30% de los datos de la variable edad. En la tabla de frecuencias hallamos las frecuencias absolutas acumuladas F sub I, que son 67, 149, 243, 340 y 436. Hallamos la posición del decil 3, D sub 3. Para ello, en la fórmula del cuantil identificamos la expresión J por el número total de datos N sobre el número de partes en que se divide el cuantil N mayúscula. Para nuestro caso, J igual a 3, N igual a 436 y N mayúscula igual a 10. Reemplazando los valores se tiene J por N sobre N mayúscula será igual a 3 multiplicado por 436 y dividido entre 10. Se obtiene 131 aproximadamente. Este valor lo ubicamos en la frecuencia acumulada que contenga este valor. Observamos en la tabla la columna que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada que contenga 131.
Profesora, ya recordé, observando la tabla se puede notar que el 131 está contenido en 149. Por lo tanto, la clase del decil 3 es el intervalo que va de 12 a menores de 18. A continuación aplicamos la fórmula del cuantil. Lo adaptamos para el decil 3. Luego reemplazamos los valores, nos ayudamos de la tabla y observamos la fila que corresponde a la clase del decil 3, haciendo un zoom. Por ejemplo, al límite inferior 12 del intervalo, que va de 12 a menores de 18. La frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo de clase del decil 3, f sub 2 menos 1, que es igual a 67. La frecuencia absoluta del intervalo de clase f sub 2 es 82. La amplitud del intervalo es igual a 6. Se obtiene la siguiente expresión. El decil 3 es igual a 12 sumado con 3 por 436 sobre 10, menos 67, todo sobre 82 multiplicado por 6. Obteniendo, el decil 3 es igual a 12 sumado con 131 menos 67, sobre 82 multiplicado por 6. Seguimos operando. Finalmente, el decil 3 es aproximadamente 17. Representando gráficamente se observa que el decil 3 aglutina al 30% de la población. Por lo tanto, la respuesta es, la edad que tiene el 30% de la población que representa a la población de menor edad es igual o menor de 17 años. Muy bien, Stephanie Junior. ¿Cómo procedemos para responder la pregunta del inciso B? B. El municipio de su localidad está otorgando un bono de apoyo para que las personas que se ubican por debajo del quintil 2 sigan estudiando. Si Roberto tiene 18 años, ¿será beneficiado con este bono? Calculamos el quintil 2 para saber si Roberto será beneficiado con el bono. Aprovechamos que ya hemos calculado los valores de la frecuencia absoluta acumulada, tal como se muestra en la tabla. Hallamos la posición del quintil 2, K sub 2. Para ello, en la fórmula del cuantil, identificamos la expresión J por N sobre N mayúscula, dicho resultado dividido por el número de partes en que se divide el cuantil. Para este caso, J es igual a 2, N minúscula es igual a 436 y N mayúscula es igual a 5. Reemplazando los valores se tiene J por N sobre N mayúscula será igual a 2 multiplicado por 436 y dividido entre 5. Se obtiene 174 aproximadamente. Observamos en la tabla la columna que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada que contenga a 174. El 174 está contenido en 243, por lo tanto, el intervalo de clase del quintil 2 es el que va de 18 a menores de 24. A continuación aplicamos la fórmula del cuantil. La adaptamos para el quintil 2. Luego reemplazamos los valores, nos ayudamos de la tabla y observamos la fila que corresponde a la clase del quintil 2. Haciendo un zoom, por ejemplo, el límite inferior es igual a 18. La frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo del quintil f sub 3 menos 1 es igual a 149. La frecuencia absoluta del intervalo de clase f sub 3 es 94. La amplitud del intervalo es igual a 6. Se obtiene la siguiente expresión. El quintil 2 es igual a 18 sumado con 2 por 436 sobre 5 menos 149, todo sobre 94 multiplicado por 6, obteniendo el quintil 2 es igual a 18 sumado con 174 menos 149 sobre 94 multiplicado por 6. Seguimos operando y finalmente obtenemos que el quintil 2 es aproximadamente 20. Representando gráficamente se observa que el quintil 2, que es 20, aglutina al 40% de la población. Podemos notar que 18 años se encuentra dentro del 40%. Por lo tanto, la respuesta es, Roberto sí sería beneficiado, porque su edad, que es 18 años, está dentro del 40% que corresponde al quintil 2. Tengan en cuenta los hitos que hemos considerado desde el área de matemática para establecer una línea de tiempo que servirá como insumo para elaborar la crónica del 2020. Quizás tengan alguna duda ustedes o de alguno de sus compañeros. Justo acaba de llegar una pregunta de Julio de la región Ica. Él nos dice,
Profesora y compañeros, buen día. Hoy he aprendido muchas cosas que me llevan a reflexionar y valorar cómo estamos saliendo todos de esta situación sanitaria y además cómo nos hemos valido de las herramientas tecnológicas para no detenernos y seguir avanzando como país. Las dos situaciones me parecieron muy interesantes y aprovechando la información de la situación 2 me preguntaba, si el alcalde del distrito hubiese querido beneficiar a la mitad de la población, ¿hasta qué edad alcanzaría dicho beneficio? ¿Puedo utilizar más de una forma para responder esta pregunta? Muchas gracias por su atención. Hola Julio, muchas gracias por tu pregunta y por compartir tu inquietud, así como tus reflexiones. El caso que tú planteas lo podemos trabajar a través de los cuartiles o deciles. Solo es cuestión de identificar su equivalencia. Veamos. Hallamos el cuartil 2, 50%. Y hallamos el decil 5, 50%. Para ambos casos la posición es la misma. Es 218. Entonces, comparten el mismo intervalo de clase que va de 18 a 24. En consecuencia, comparten los mismos datos que van a ser reemplazados en sus respectivas fórmulas. Empecemos por el cuartil 2. El cuartil 2 es igual a 18 sumado con 2 por 436 sobre 4 menos 149, todo sobre 94 multiplicado por 6, obteniendo el quintil 2 es igual a 18 sumado con 218 menos 149 sobre 94 multiplicado por 6. Seguimos operando y finalmente obtenemos que el cuartil 2 es aproximadamente 22. Continuamos con el decil 5. El decil 5 es igual a 18 sumado con 5 por 436 sobre 10 menos 149, todo sobre 94, multiplicado por 6. Obteniendo, el decil 5 es igual a 18 sumado con 218 menos 149 sobre 94 multiplicado por 6. Seguimos operando y finalmente obtenemos que el decil 5 es aproximadamente 22. Ambas respuestas son iguales. El cuartil 2 es igual al quintil 5. Respondiendo a tu primera pregunta, la edad que tendría la población beneficiada es menor o igual a 22 años. Para estos cálculos puedes utilizar procedimientos diferentes. Con la aplicación de los cuartiles y deciles obtuvimos la misma respuesta, 22 años. En el gráfico también se sustenta tal afirmación. Como lo vimos hace un momento, también equivalen a la mediana. Muchas gracias, profesora Brenda, por ayudarnos a dar respuesta a Julio y por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Con todo gusto. Y bueno, llegó la hora de despedirme, no sin antes recordar a la promo 2020 que, con lo aprendido hoy y en el programa anterior, vayan generando los insumos para elaborar su crónica del 2020. Tomaremos en cuenta su recomendación. Muchísimas gracias, profesora. Hasta pronto, chicas y chicos. ¡Hasta pronto! Y ahora toca plantear el reto. Realiza una breve descripción de aquellas actividades que realizaste en casa durante este año, en las que las herramientas tecnológicas te fueron de ayuda y apoyo. Por ejemplo, para el estudio, la recreación, el deporte, el teletrabajo de tus padres, el cuidado de la salud, etc. Además, realiza una encuesta a 30 personas, empleando diferentes medios, llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico, etcétera, sobre el tiempo, en horas aproximadas, que dedican al estudio utilizando herramientas tecnológicas. Puede ser a miembros de tu familia, vecinos y o compañeros de tu institución educativa.